Muy bien, ahora sí, buenas tardes. Comenzamos un nuevo encuentro, una nueva entrevista de la serie Inclusión versus Equidad. En esta oportunidad tengo el honor y el agrado de conversar con David Álvarez del Oso. Él es el autor del capítulo 7 de este tercer volumen de Inclusión versus Equidad, de Cuando es justa la justicia, y su artículo se titula La inseguridad de ser mujer, inequidad en el acceso a la justicia por razones de género en América Latina. David es politólogo y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile y máster en Estudios Latinoamericanos con mención en Gobierno y Economía Política de la Universidad de Georgetown. Entre otros, se ha desempeñado como investigador de Flaxo Chile en temas de seguridad. Fue también oficial de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en términos de democracia y director de Seguridad y Justicia de la UNASUR. Buenas tardes, David. Muchísimas gracias por este espacio. Hola Lorena, buenas tardes. No, muchas gracias a ti por tener este espacio para conversar, más que una entrevista. Que así sea. Bueno, comenzás tu artículo, no quiero hacer esto cronológico, pero sí, por algo elegiste el caso de Manuela en El Salvador, ¿no? Para hablar de, bueno, de estas inequidades a las que se enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia, ¿no? A estos marcos jurídicos y normativos que las criminalizan. Entonces, me gustaría esto, que pudiéramos profundizar en este caso para dar un poco de luz y romper el hielo respecto a este artículo y al tema que nos convoca hoy. Claro. La verdad que en el artículo hablo de dos casos, uno el que acabas de mencionar y otro también un caso chileno. Y lo que intenté hacer básicamente es un poco eh, bajar a la realidad lo que vemos muchas veces en la región, ¿no? Esta inequidad que existe al momento de enfrentar los sistemas judiciales, al momento de pensar cómo podemos hacer más segura la región, eh, al momento de ver cómo afectan las políticas públicas eh, o cómo las mujeres básicamente en el día a día van enfrentando los temas de seguridad. Y por lo tanto creo que los casos en que hablo ahí en el artículo ayudan a eso, un poco a entender esa cotidianidad con la cual todos los días vemos que se enfrentan y que existen estas injusticias, tal vez a propósito del título, ¿no? Del libro y también del artículo, en que podamos como apreciar cómo se van dando esas injusticias. En el caso de El Salvador que yo planteo ahí, que es un caso bastante conocido, es una mujer que en algún momento fue llevada presa eh, por haber, básicamente, tampoco quiero contar los detalles para que invitar a la gente a leer, ¿no? Ujú. Pero básicamente la metieron presa después de haber sufrido un aborto. Como sabes, en El Salvador el aborto está penado por las leyes. Uno tiene unas leyes más restrictivas de la región en cuanto al aborto, y eso generó que ella se fuese presa durante 2 años y finalmente murió en la cárcel por haber sido acusado de aborto. La verdad que el caso es bastante, bastante dramático porque se descubrió que ella tuvo un aborto básicamente porque tenía un cáncer y no porque ella haya querido haber hecho ese aborto de forma voluntaria. Fue una pérdida espontánea básicamente, y de eso también se derivan como muchas situaciones en la cual durante su juicio sufrió de tremendas discriminaciones y la verdad que fue víctima más bien del sistema judicial. Ahí creo que en algún momento también lo incluyo, pero ella conoció a su abogado el día en que se presentaba a juicio, ni siquiera tuvo
la oportunidad de poder comentar eh, qué es lo que le había pasado en forma detallada a su abogado. eh, y nada, terminó muriendo en la cárcel, lo que demuestra básicamente cómo muchas mujeres en El Salvador, pero también en otras realidades de la región, experimentan estas injusticias producto de los sistemas normativos y de la forma en cómo los sistemas judiciales abordan el tema de la seguridad de la mujer en cada uno de sus normativas. Sí, también considerando que era una mujer de escasos recursos, digo, eso también Ah, dificulta el reclamo que puedas hacer, digo, esto que vos estás planteando, que claro. conoce a su abogado el día que la condenan, digo, el debido proceso falla ahí y también hay una cuestión, ¿no?, de desigualdad muy marcada. No, no, evidentemente, lo vemos a lo largo de la región, en todos los países, lamentablemente. Hay Bueno, incluso en la justicia normal vemos que muchas veces existen estas dos tipos de formas de medir a quienes cometen delitos, de acuerdo a si son delitos económicos, delitos no, de robos o vinculados al narcotráfico, pero también se ve aún peor en el caso que estamos viendo, que hace aún más injusto el acceso a la justicia, ¿no? Como cuando tienes vulnerabilidades y cuando tienes cuando vienes de contextos que son mucho más complejos, esa inseguridad en tu forma de relacionarte con los sistemas judiciales incluso lo puede empeorar y lo hace más dramático. En definitiva, hay una revictimización muy fuerte respecto a cuando eres víctima, pero también cuando tú eres una persona que cae en conflicto con la ley, también hay una revictimización constante y hay una desproporción en la forma en cómo a las mujeres se les trata en esa materia. ¿Cómo se puede visibilizar sin revictimizar? Bueno, conversar de estos temas es importante y creo que en el artículo intento un poco poner sobre la mesa qué cosas deberíamos estar avanzando para poder justamente mejorar lo que está pasando en la región. Y uno tiene que ver con entender realmente la dimensión del problema. En América Latina no tenemos datos concretos respecto a ni cuántas mujeres están siendo víctimas de delitos todos los días, eh, relacionados fundamentalmente con los delitos de carácter femicida, ¿no? O Ujú, feminicida, de acuerdo a cómo se establece en otros, según la legislación. Eh, pero también incluso no existen datos concretos sobre cuántas mujeres han sido, por ejemplo, víctimas de acosos en la calle, ujú. eh, cuántas mujeres denuncian a quienes son sus acosadores, etcétera, etcétera. Digamos, no entendemos bien la dimensión del problema. Existen algunos estudios que lo han puesto sobre la marcha y existen, afortunadamente, colectivos que alzan la voz respecto a qué es lo que está pasando, pero sin embargo institucionalmente, desde el punto de vista de las instituciones y de la forma en cómo los países lo enfrentan, todavía necesitamos entender mejor la dimensión del problema. Y eso es una forma muy necesaria de poder abordar, digamos, no hablando de casos particulares, sino que entendiendo, más allá de, digo, que nos sirven para un poco aterrizar, Ujú. entender que esto es una cuestión grave a nivel país, a nivel regional, que debe ser abordado con políticas públicas basadas en evidencia y que necesitamos, primero, entender con claridad qué es lo que está pasando, quiénes son las víctimas, eh, cómo viven las mujeres en la región de forma diferenciada, los problemas de inseguridad. Dos cosas, pienso. Sí, sí. Bueno, primero, perdón por ser autorreferencial, pero siento que también es necesario en esta conversación, porque si no sentimos que son casos de estudio, ¿no? Son cosas que Ujú, pasan ujú, en otros países, que pasan cuando decimos Latinoamérica. claro. Y voy a compartirte algo que me pasó a mí y que pasó acá en mi región. Yo cuando tenía 7 años viví una situación de abuso y luego de muchos años, con una persona de mi pueblo, un vecino,
Y luego de muchos ujú, años, durante la pandemia, porque me di cuenta de que tenía sobrinas de 7 años, que fue cuando yo viví la situación de abuso, y me alarmé, dije, bueno, pero estas personas siguen estando en mi mismo pueblo y las nenas están ahí, ¿y qué si pasa algo? Entonces, hablé con un abogado y dije, voy a denunciar lo que pasó. Obviamente, como habían pasado muchos años, el delito prescribió, entonces no tenía sentido hacer una denuncia. Pero sí se generó un colectivo, empecé a hablar con amigos, con amigas, bueno, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Digo, es mucho más común de lo que asumimos o se dice, ¿no? Pero cuando se da una conversación sincera, pasa. eso, sí, Entonces creamos un grupo de WhatsApp, una comunidad que se llamaba Más Información, Menos Violencia. Hicimos una encuesta regional, nada de esto, usando las redes que teníamos, y de las personas que respondieron, el 89% dice haber sufrido violencia, pero lo sí, preocupante, David, y es lo que quiero traer acá y por algo lo comparto, es que el 100% no denunció. sí. Bien, Sí, mira, lo que me estás compartiendo, uno, lo siento mucho, pero en segundo lugar, mencionaste que es algo que uno ve a lo largo de la región de una manera constante. Hay un alto índice de víctimas, de mujeres que han sido, digamos, a lo largo de su vida, han experimentado algún tipo de abuso, ya sea en el metro, o cualquier medio de transporte, en sus casas, en sus barrios. Y la capacidad de denuncia es muy, muy, muy baja. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente por varias razones, pero uno, existe temor por parte de las víctimas de que si denuncian van a recibir algún tipo digamos, de algo de vuelta, ¿no? Y represalia. negativo, de represalia, algún tipo de represalia, que, eh, que obviamente las hace silenciar, ¿no? Eh, es y esto probablemente lo has escuchado muchas veces, pero también es muy común que en un grado muy alto, cuando existen estos tipos de abusos, se dan en los núcleos familiares Claro. o en personas cercanas, en personas que conocen, digamos, a su víctima, y eso genera básicamente también temor, hay mucho silencio cultural también a partir de eso, que incluso cuando eh, muchas de las víctimas se atreven a hablar, también se tiende también a ocultar porque el qué dirán, porque es parte de la Ujú. familia, qué sé yo. Y eso, digamos, son círculos que claramente tenemos que hablar para poder irlos rompiendo. En segundo lugar, te diría que existe una falta de denuncia por por, más allá del temor, sino que por la ineficiencia y la ineficacia que eso significa en la práctica, ¿no? Tú sabes que tú vas a denunciar y existen muy pocas posibilidades en contexto también. Tenemos que pensar que existen, digamos, eh, países de distintos tamaños que también tienen a veces algún tipo de situaciones que se perciben con mayor, como un problema mayor, digamos, ¿no? Con narcotráfico, otro tipo de crímenes, en los cuales no le da la importancia que se requiere y por lo tanto las personas dicen, bueno, ¿para qué voy a denunciar si no confío en que esa denuncia vaya a generar algún tipo de respuesta? Y por lo demás también existe una revictimización en ese proceso, ¿no? En muchos de los casos eh, las instituciones no están preparadas, incluso cuando tienen la mejor de las voluntades para entender cómo se debe tratar a una víctima, eh, cómo se le debe preguntar, cómo evitar de preguntarles 40 veces por lo que pasaron para no revictimizar. Entonces, profundizar ese conocimiento, mejorar las capacidades que tienen es muy, muy importante a nivel institucional y es algo que los países han intentado hacer, pero también digo, eh, las policías son muy grandes en todos los países, se requiere de un proceso, un esfuerzo muy, muy fuerte también por ir
incorporando desde el inicio de la carrera policial, por ejemplo, pero también judicial, de todos los primeros respondientes, digamos, ¿no? Que entiendan que se trata de situaciones que deben ser tratadas con cierta diferencia, con un cuidado especial, procurando, uno, llegar a la verdad, por supuesto, pero dos, evitando la revictimización de quienes sufrieron algún tipo de abuso. Eso también tiene que ver con las capacitaciones en derechos humanos que les dan a Claro, a los policías, también tiene que ver, por digo, supuesto. en Argentina cambió a partir de la creación de lo que son las comisarías de la mujer, pero no es lo Ujú. mismo que venga un hombre después de que sufriste la violencia a que venga una mujer a Por preguntarte, a supuesto. acompañarte en esa situación de vulnerabilidad. Y en, Ujú. no, no, toda la razón. Y en la región te iba a decir, Lore, que el porcentaje de mujeres que son parte de las fuerzas policiales es aún muy, muy bajo. Ha mejorado en algunos países, pero no es equitativo, no es equilibrado aún. Falta mucho camino por recorrer en ese sentido. Y lo otro que señalabas, ¿no? No existen entrenamientos específicos en derechos humanos, menos en perspectiva de género. Eh, y, y de nuevo, no es solo a nivel policial, ¿no? Es a nivel de la respuesta del Estado, que debe estar preparada también, según los distintos países, a nivel de los servicios de salud primario, de los sistemas de justicia, de las policías, que son los que dan probablemente ese primer encuentro, pero de cómo generar un mecanismo en que las personas se sientan seguras también de poder denunciar, de que sientan que esa denuncia no va a tener ningún tipo de represalia. Como te decía también, tiene que ver con que en los contextos en que viven estas personas muchas veces se ven vulneradas por personas conocidas y por lo tanto cuando son adultos sobre todo o cuando, qué sé yo, están en situaciones de mucha vulnerabilidad puedan, por ejemplo, tener casas de acogida en donde se les cuide, se les dé protección y protección a largo plazo mientras dura un juicio o mientras esa persona todavía es parte de la sociedad sin que reciba algún tipo de castigo. Lo otro que te quería, sobre lo que quería que conversemos es esto que decías de los datos, ¿no? La falta de datos. En, bueno, la falta de datos a partir, digo, generadas por el gobierno, ¿no? Porque entiendo que si el gobierno se hace cargo del número real de personas que tiene que gestionar una política pública necesariamente, ¿no? Digo, no creo que sea inocente el que falten esos datos. Pero sí, afortunadamente, digo, en Argentina tenemos una organización que es la Casa del Encuentro, que es la referencia en casos de femicidios, feminicidios. Uno sabe que si necesita buscar ese dato, está esta organización que hace años que viene trabajando. Digo, debemos en un punto ampararnos en el trabajo de las organizaciones, de la sociedad civil, para poder tener estos números reales. No, el rol de la sociedad civil es fundamental y han sido un aliado enorme en la lucha por ir mejorando las formas uno, en la que se entiende el problema y dos, en la que se da respuesta, ¿no? Pero obviamente no es suficiente y tiene que ser una responsabilidad del Estado. Yo creo que han habido algunos esfuerzos importantes a lo largo de la región en poder entender bien qué es lo que está pasando, pero también las capacidades institucionales de nuestros países sigue siendo bastante limitada. Los países no cuentan con los recursos y en muchos casos piensa que en general tendemos a pensar la seguridad desde los entornos más de ciudades grandes, de Buenos Aires, Santiago, Bogotá, qué sé yo, Ciudad de México, pero tenemos que tener que en los lugares más alejados de los países, aún la policía muchas veces no cuenta con conexión a internet, no cuenta con un computador donde poder ingresar los datos de manera adecuada. En esos lugares también se producen vulnerabilidades de mujeres que son víctimas de situaciones de inseguridad o de violaciones o de las características que sea, digamos. Entonces, esas capacidades son aún muy limitadas en muchos de los estados. Hay muchos países que incluso a nivel central o de las capitales no cuentan con esas capacidades y es parte del trabajo que hay que continuar haciendo de ir acompañando. Lo otro también es que existen distintas formas de entender los fenómenos que aún, la verdad que a pesar de años de intentar, las organizaciones que trabajan en estos temas
ponerlo sobre la mesa ha sido muy difícil. Y estoy hablando, por ejemplo, en qué se entiende por femicidio o feminicidio en los países, cómo se incluyen en los sistemas de, eh, auditoría o cómo se incluyen en los sistemas de estadísticas, en las distintas formas de violencia que son víctimas las mujeres. Eso no existe, una perspectiva unificada de la región y por lo tanto a veces contamos con datos que no son comparables. Y que tú puedes pensar que en algún contexto la verdad que está mejor que otro, pero la verdad es que no contamos ni siquiera con una misma forma de pensar el problema. Y eso impide ir generando políticas públicas más regionales en el sentido de qué cosas nos están sirviendo en otro contexto para poder aplicarlas en el otro país, qué conversaciones podemos tener para ir avanzando de una perspectiva más comunitaria. Eso es aún muy, muy difícil. Como que queda mucho trabajo por hacer. Esto que te planteaba, yo siento que necesariamente hay que avanzar del observatorio, ¿no? Porque es como que nos Ujú. quedamos ahí, observamos el análisis, la investigación, y aparte es deficiente porque no tenemos los suficientes datos, pero ¿cómo llegamos a esto que vos proponés de generar políticas de prevención? Estamos Bueno, lejísimos. sí, estamos lejísimos. Mira, yo creo que una de las cuestiones tiene que ver con que no entendemos, por lo que estamos hablando, ¿no? No existen los datos, pero también porque las políticas de seguridad en general son bastante reactivas y poco pensadas, poco en el largo plazo y basadas en evidencia. Tendemos a reiterar respuestas que se están dando a niveles de, qué sé yo, efectistas en muchos países. Ok, hubo una violación que causó un revuelo social y tendemos a pensar, bueno, esta persona sufrió 15 años de cárcel, debería estar 25 años de cárcel o de por vida, subamos las penas. Qué sé yo, y vamos pensando en ese tipo de cosas sin pensar realmente en que, por ejemplo, desde la primera infancia, los niños y niñas deberían estar recibiendo educación en la cual se les inculca desde muy temprano el respeto hacia la mujer, el respeto, bueno, hacia cualquier persona, ¿no? La forma en cómo se deberían tratar, la forma en cómo se deberían proteger también, incluso cuando son víctimas, la forma en cómo deberían hablar, la relación de las comunidades con las policías, con el sector judicial, con los servicios de salud, de educación cívica, digamos, en términos Ujú. generales, eso es algo que estamos fallando, estamos al debe, y que es importante pensar también en qué es lo que ha funcionado, en qué contextos, y qué es lo que políticas públicas que efectivamente son positivas, como también las podemos ir replicando en otros lados, más allá del populismo punitivo de subir las penas, que sabemos que eso no va a, a mejorar la situación de seguridad por la evidencia que se tiene justamente, y y porque en definitiva quienes cometen delitos, cometen abusos contra las mujeres básicamente siempre están apostando a la impunidad, ¿no? A que no les va a pasar nada. David, cómo nos salimos de este mal trago? Digo, ¿hay alguna buena práctica, una política pública, algo que hayas visto desde que escribiste este artículo hasta hoy? Se incluyen en el artículo, hay un par de cosas que tienen que ver con lo que te estaba comentando. Existen algunas cosas que son positivas respecto a uno, a mejorar el entrenamiento de todos los primeros respondientes respecto a cómo tratar a las víctimas de casos de violaciones o casos de acoso, qué sé yo, en las cuales tengan las capacidades de poder ser empáticos, de poder entender lo que le pasó, de que un hombre, si es que no existen mujeres en ese contexto, también puedan ponerse en la piel, digamos, de una de las víctimas y entender que no se trató porque andaba vestido de cera o porque que no era la culpa de ella por ninguna circunstancia. Ese tipo de cuestiones todavía continúa
siendo parte de la forma en cómo piensan muchas de los sistemas policiales o judiciales o de salud del hemisferio, y eso es necesario irlo mejorando. Dos, lo que te decía, mejorar las condiciones de educación desde las primeras infancias. Es un trabajo que se debe realizar en el largo plazo. Hoy día existen algunos como esfuerzos en ese sentido que al menos si no te ha permitido hacer una evaluación concreta porque no ha pasado el suficiente tiempo para ver a esas personas adultas y ver cómo en esos contextos eh, hoy día hay más o menos, digamos, violaciones o algún tipo de acoso o el acoso que son parte de las mujeres. eh, Al menos es promisorio en cuanto a que cuando se les va consultando a lo largo de la vida a estos chicos y que van pasando a la adolescencia, van entendiendo de mejor manera cuál es su rol dentro de el proteger a los distintos, digamos, a su entorno, a las mujeres y de entender que, que debe haber una perspectiva diferenciada en cómo se entiende la seguridad para todos los actores. No es lo mismo hablar de seguridad a hablar, o es importante hablar de seguridad en sus distintas dimensiones. Y es importante que esa discusión entienda que es distinto sentirse inseguro en un barrio acomodado a que sentirse inseguro en un barrio que no tiene las mismas condiciones de desarrollo. No es lo mismo sentirse inseguro para un hombre que va en un bus, que puede ser víctima de robo, a una mujer que va en un bus que puede ser víctima de robo, de violación, de acoso sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Por los datos que tenemos sabemos que esa es la realidad. Por lo tanto, entender eso es muy relevante y poder entregar herramientas desde las primeras infancias a todos los actores también es muy, muy importante. David, si reeditáramos el artículo hoy, ¿hay alguna variable que incorporarías? Mira, lo leí para tener esta conversación porque la verdad que lo escribimos hace bastante tiempo. Por eso. Y, y me da pena leerlo pensando que poco ha cambiado. Y es algo muy fuerte, ¿no? Y además esta conversación viene, yo lo menciono, ¿no? Que viene además de análisis y de estudios y de papers que he venido trabajando a lo largo de mi carrera. Y por lo tanto como que es bien fuerte pensar en que ha cambiado muy poco, digamos. Ahora también como luz de esperanza, como te insisto, si uno analiza también las capacidades de las policías en la región, de algunos países en particulares, sin nombrar necesariamente, pero uno puede ver que existen esfuerzos muy, muy interesantes por que algunas unidades existan dentro de la policía en tal país, que se creen mecanismos institucionales en los ministerios de seguridad de otros países, o incluso que se creen ministerios de la mujer, ¿no? Que es algo que ha sido largamente debatido en muchos países, que también existen retrocesos en otros respecto a esa institucionalidad, eh, pero es importante seguir avanzando en eso. Ojalá, digamos, mantener esas posibilidades de contar con herramientas institucionales que te permitan seguir poniendo sobre la mesa el tema en discusión y generando herramientas específicas para poder responder a los problemas específicos que se generan a partir de la inseguridad. A mí me preocupa muchísimo esto que acabas de marcar, digo, en Argentina, ¿no? Con el cierre del ministerio a nivel nación. Todavía en provincia de Buenos Aires sigue funcionando, pero sí hay un desfinanciamiento y si no tenés presupuesto no podés hacer, es una realidad. Ah, Eso a partir de la política pública y de la bajada del gobierno actual, pero también lo que está pasando con el desfinanciamiento de lo que venía de cooperación internacional, ¿no? Digo, también con el gobierno de Estados Unidos y todos los recortes que hubo en USAID, tengo muchos amigos, colegas que venían trabajando estas temáticas y ahora todos esos proyectos se cortaron. Entonces es un momento también complejo para poder... y, y por lo tanto creo que es importante fortalecer esos mecanismos a nivel nacional que de alguna manera eh,
independiente de los vaivenes, digamos, internacionales y de lo que pueda estar pasando, se genere una práctica en que, en los distintos países se entienda que es un tema de largo plazo, institucional. Es un camino difícil, y ciertamente ha sido un camino largo, pero va a ser importante, ¿no? Mantener dentro de la discusión pública que los distintos países sigan, como te digo, independiente del vaivén, se siga entendiendo que la inseguridad requiere de lentes distintos, requiere de lentes distintos para los contextos donde se vive, requiere de lentes distintos para entender cómo afecta a las distintas poblaciones, requiere de lentes distintos para entender el tipo de crimen de que se está hablando también, a quienes más afectan, y también de ampliar la mirada respecto a más allá de lo punitivo, sino también de incorporar visiones que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con largo plazo, y de entender que si no avanzamos en múltiples caminos, lo único que vamos a seguir haciendo es enfocándonos en respuestas que probablemente podrían llamar la atención de manera temporal, pero que no van a generar soluciones de largo plazo. Y bueno, y también nos tocará a nosotros seguir generando estas conversaciones, estos espacios, ¿no? Seguir empujándolo por No, por todo supuesto. lo que hemos conseguido y porque es necesario y urgente que esto sea parte de todas las agendas de gobierno. No, por supuesto, pues estos espacios son bienvenidos y con eso también invitar a la gente que lea el artículo. Creo que digo, es un buen punto de entrada para ampliar esa discusión, y tratar de incorporar mucho dato duro, de forma en que también las personas puedan tener, quienes lo quieran leer, puedan tener antecedentes de cómo enfrentar las discusiones con información que viene de organismos internacionales o de los propios países que está validada y que puedan decir, bueno, eh, hay un alto porcentaje de las personas que no están denunciando, tanto porcentaje de las personas son víctimas, qué sé yo, como que incorporar información que también un poco ayude a esa conversación. David, muchísimas gracias por este espacio, por tu compromiso y bueno, seguiremos entonces dando esta conversación en todos los espacios que podamos. Te mando un abrazo. Muchísimas. No, muchas gracias, Lorena, por invitarme a ser parte del libro. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para mí también, porque repensar esto para mí es algo que es importante. Y nada, cuenten conmigo. Bueno, seguimos creando cada vez más espacios. Como sabés, Inclusión versus Equidad abre una nueva puerta que son estos encuentros con autores. Una vez por mes vamos a tener conversaciones abiertas. Ahora el 18 vamos a estar hablando sobre participación ciudadana versus fascismo y así cada mes con un tema distinto, generando esto, ¿no? Pensamiento crítico, conversación. Busquemos esto, volver a encontrarnos y tener un espacio para dialogar, que creo que lo necesitamos mucho. De todas maneras, y cuenta conmigo. Muchas gracias, un abrazo. Chao, que estés bien.